¿Qué tal? Nos encontramos nuevamente ahora con otro tema nuevo. Seguimos en probabilidad y estadística. Vamos a ver ahora medidas de forma. ¿Qué es la forma? ¿Por qué es importante? Es cómo se ven los datos al graficarse. Vamos a obtener información y saber cómo interpretarlos. Hay muchos fenómenos que podemos medir. En ciencias exactas o sociales, muchas de estas se asemejan a la distribución. También las medidas de forma tienen propiedades matemáticas que nos permiten predecir qué proporción de la población, o sea, en estadística, caerá en cierto rango. También se pueden realizar comparaciones entre conjuntos de datos que tengan una distribución normal. La distribución normal es también llamada campana de Gauss, en honor a Carl F. Gauss, y se refleja cómo se distribuyen los datos. Fíjate bien en este gráfico, aquí si te puedes visualizar, hay un eje. Este eje divide y hace simetría, es decir, lo mismo de este lado que de este lado tienen la misma distribución. Pero, ¿qué pasa ahora? El sesgo es la asimetría. Cuando no tenemos una distribución que se vea simétrica, quiere decir que hay una desviación. Se puede determinar que hay más datos a la izquierda o a la derecha en el polígono de frecuencias. Veamos esto. La simetría se considera negativa cuando la media está antes que la mediana y la moda. Es positiva, en cambio, si la media se encuentra posterior. ¿Qué esto significa? Vamos a ver, por ejemplo, lo que sucede en esta época en el COVID. Nosotros estamos hablando de que pudiera haber más datos al principio que al final. ¿Por qué? Porque la curva que está midiendo la pandemia pudiera ser que esté en este momento en regresión. ¿Qué quiere decir eso? Que pudiera ser que esté bajando los contagios. Entonces eso nos pudiera estar dando un buen indicador. Este sería como este tipo de gráfica. O al contrario, cuando está empezando a emerger, como fue el caso de diciembre, estamos hablando de que se va a comportar aumentando primero al principio de forma bajita y después llega a un pico muy alto y después empieza a descender. Entonces, esta forma nos permite visualizar si hay disparidad, las tendencias, aglomeración, cuánta dispersión y en dónde se encuentran. Si pudiéramos hacer una gráfica de edades, también pudiéramos decir si hay más edades de pequeños en esta parte y las personas mayores se encuentran en esta parte. Quiere decir que la concentración de las edades está aquí. El sesgo se mide con la siguiente fórmula. Hay varias fórmulas y las puedes tú encontrar en cualquier literatura, pero nosotros vamos a enfocarnos en dos. Uno, la de Pearson. ¿Qué mide la de Pearson? Mide la diferencia que hay de la media con la mediana, dividida, multiplicada 3 veces, o sea, 3 veces esa diferencia, dividida entre la desviación. Si lo puedes ver aquí, el coeficiente de asimetría de Pearson, CS, X es la media aritmética, S es la desviación estándar y ME es la mediana. Para una distribución normal, es decir, como la que vimos hace un rato, en donde es simétrica, en donde se puede ver simétrica, debe de ser 0. Si es 0, quiere decir que la media y la mediana son iguales, porque es esta resta entre la media y la mediana. Y al ser 0 quiere decir es una aproximación de la simetría. Si es menor que 0, quiere decir que es una asimetría positiva, y si es mayor que 0, la asimetría es negativa. La otra fórmula que vamos a hacer para encontrar la asimetría es la de Fisher. Esta se calcula de manera diferente, se hace a través de momentos. Aquí estamos hablando que alfa 3 es el coeficiente de asimetría de Fisher. M3 es el momento de orden 3. S al cubo es la desviación estándar o típica elevada al cubo. X es el valor medio o punto medio de cada clase.
F es la frecuencia de cada clase y X testada es la media aritmética de la muestra. Y N al final es el número total de la muestra. Recordemos que estamos hablando de muestras y estamos hablando de que todas estas medidas del sesgo se ocupan para casi datos agrupados. Por eso es que tenemos que utilizar los elementos de la frecuencia y como el punto medio. Para una distribución normal, alfa 3 o el coeficiente de asimetría de Fisher debe de ser igual a 0. Si es menor que 0, la asimetría se considera que es a la izquierda y si es mayor, se considera que es a la derecha. Vamos a continuar con el ejemplo que hemos hecho en los videos. Todo esto para que tú tengas una idea de cómo se van meneando los datos y de un solo ejemplo poder ver o visualizar varias alternativas o varios puntos importantes de estadística. Primero vamos a ver y calcular y tener ya lista, como hemos hecho en otros videos, la media. La media aritmética ya la tenemos aquí nosotros en 338.32 pulgadas cúbicas. Ese es un dato que ya tenemos de otros videos. Tú los puedes consultar en la misma página. Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando? Nos está faltando la desviación y el momento. Entonces, vamos a calcular el momento de la siguiente manera. Recuerda, esta X es cada una de ellas menos la media. Se hace y se eleva al cubo. En este caso, es importante indicar que al elevar al cubo, la diferencia puede salir negativa. Veamos el primero, 125.5 comparado con 338. Al hacer la resta, por supuesto que va a salir negativo. Y va a dar un número grande, ¿por qué? Porque estamos elevando al cubo. Se hace para cada uno de cada una de las clases y después se multiplica por la frecuencia. Es decir, este dato se va a multiplicar, estoy hablando del primero, por el 1, se va a multiplicar por el 7 y así sucesivamente. Así nosotros vamos a poder obtener dos elementos o dos tablas. La primera es elevar al cuadrado la diferencia que hay entre cada punto medio y la media o promedio y después multiplicarlo por la frecuencia. Al final hacemos una sumatoria y vamos a tener los siguientes elementos. Si te fijas, aquí tengo repetidas las fórmulas. También la desviación ya la hemos calculado en otros elementos, entonces esta también la puedes encontrar en otros videos o hacer la referencia con las fórmulas correspondientes para calcular la desviación típica o estándar. Después de que la calculas, la elevamos al cuadrado y tenemos este resultado. Yo te sugiero, después que la calculas, la elevamos al cubo y obtenemos este resultado. Yo te sugiero que puedas tú visualizar tanto en tu libro de texto como en algunos videos o en algunos otros en donde hicimos este ejercicio y puedas corroborar que sea este número. Ok, pues bien, ya tenemos ahora S al cubo, es decir, la desviación estándar o típica elevada al cubo, y tenemos el momento al cubo. ¿Qué es el momento al cubo? Como lo viste en la anterior fórmula, el momento al cubo es la frecuencia multiplicada por cada una de las diferencias al cubo en sumatorio. Entonces ya tenemos el momento 3, que sería dividir este punto entre 78. Tú lo puedes ver en este momento y nos arroja negativo, en este caso 296.091 pulgadas cúbicas al cubo. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es sustituir todos estos elementos, el M3 y la S3, para encontrar el sesgo a través del momento 3, que es la división del M3 entre la desviación al cubo. ¿Qué quiere decir esto? Nos da, si lo haces en tu calculadora o lo haces en Excel, nos da un resultado negativo de 0.4156. Lo cual significa, como es menor que 0, que la gráfica contiene más datos a la derecha que a la izquierda. Si te fijaste o puedes regresarle en este video, efectivamente estos datos están más cargados hacia la derecha. Fíjate aquí,
La primera clase nada más tiene 1, luego tiene 7, luego tiene 7 y empieza a incrementarse 8, 17, 16, 15 y 7. Tú lo puedes visualizar, es a partir de la clase número 4 que se incrementan las frecuencias, es decir, encontramos un desplazamiento del motor en pulgadas cúbicas mucho mayor cuando pasamos de 251 hasta 500. Veamos ahora cómo se relacionan todas estas medidas. La media es de 338.32 pulgadas cúbicas. Fíjate bien en la figura. ¿Sí puedes notar que hay más datos de este lado? Hay más datos después de la media. Esto quiere decir que particularmente en este ejercicio están sesgados o están fuera de una distribución normal nuestros datos. La media, la moda está por encima y ahora vamos a ver la mediana. La mediana se fue muchísimo más hacia adelante. Quiere decir que la mitad de los datos están por encima de los 400 y la otra mitad está por menos. Si te fijas, hay mucho sesgo en este ejemplo. Vamos a ver, y efectivamente, como lo puedes notar, las medidas de tendencia central se encuentran desfasadas. Así es como se le dice cuando no están en una misma posición. Esta es una distribución con asimetría negativa. Quiere decir que los datos, como te lo he repetido, están más hacia la derecha.